Hola, aquí estamos en una nueva clase de Arquitectura 2C de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, del año 2020. Vamos a comenzar el segundo teórico, después del teórico de presentación, el primer teórico ya específico e instrumental acerca del tema que nos ocupa este cuatrimestre, que son lo que nosotros llamamos casas conjuntas en la ciudad. Es la vivienda agrupada y nuevamente la articulación entre la casa, o sea, el hábitat doméstico por excelencia, y la ciudad. En la clase de hoy vamos a hablar acerca del dimensionado, el orden y la proporción. Esto es una casa. Esto también es una casa. Es decir, entre estos dos escalas uno diría, ¿cuál es la casa correcta? ¿Qué tamaño tiene que tener una casa? ¿Cómo dimensiono una casa? ¿Cuáles son los valores que tengo que tener en cuenta? Todas esas preguntas, o preguntas que nosotros nos hacemos, nos obligan a buscar, a encontrar en un proceso de investigación permanente cuáles son las claves. Esto no es nada nuevo. Alguna primera clave la podemos encontrar en las normativas de la ciudad de Córdoba, por ejemplo. Las normativas que rigen la construcción en un determinado lugar. Por ejemplo, esto está en el código de edificación que rige las construcciones aquí en la ciudad de Córdoba. Fíjense que la descripción que se hace de la vivienda es absolutamente dimensional, ¿no? Y dimensional en un sentido plano, es decir, bidimensional, X, Y, habla de metros cuadrados, no de metros cúbicos, es decir, no está hablando de espacios, sino que está hablando de superficies, y va identificando las superficies que deberían destinársele a distintos tipos de viviendas y a distintos tipos de usos. Básicamente hay un valor que uno podría estar encontrando en este tipo de desarrollos, que tiene que ver con, por supuesto, las dimensiones de una vivienda, una hipótesis de cuánta gente usaría esas viviendas, ¿no? Y para nuestra normativa, las categorías de viviendas se refieren a la cantidad de dormitorios que tenga esa vivienda. Es decir, un primer parámetro de dimensionado tiene que ver con una hipótesis que uno plantea de la cantidad de personas que vivirían en una casa, considerando la cantidad de dormitorios. Fíjense la frase que dice: para las viviendas permanentes se considera como ocupación la relación existente cama-dormitorio. Un local dormitorio de una cama no superpuesta equivale a una persona. Es decir, cuando nosotros hablamos de la cantidad de dormitorios, en realidad estamos hablando de la cantidad de personas. ¿Y qué significa? En cada dormitorio, la hipótesis es que habría no más de 2 personas. Es decir, que una tipología de un dormitorio es para 2 personas máximo, una tipología de 2 dormitorios es de 4 personas y una tipología de 3 dormitorios hasta 6 personas. Por supuesto que son hipótesis como para empezar a dimensionar, pero no existe una normativa que obligue que en las viviendas haya una cantidad de personas determinada, sino que es ese parámetro de los metros cuadrados el que definiría la cantidad de personas en relación a los dormitorios. Una referencia: la Municipalidad de Córdoba dice que, un primer parámetro, que una casa de un dormitorio debería tener 40 metros cuadrados mínimos, ¿no? Lo vamos a subrayar. Siempre estamos hablando de dimensiones mínimas. Podríamos decir entonces
que una tipología de un dormitorio no debería tener menos de 40 metros cuadrados. Hemos visto que hay un umbral para lo mínimo, no hay un umbral para lo máximo. O sea, hay una mínima superficie permitida por la normativa de Córdoba, pero no te dice una superficie máxima. Entonces, la tipología de un dormitorio es de 40 metros cuadrados mínimos, la tipología de 2 dormitorios es 60 metros cuadrados mínimos y la tipología de 3 dormitorios es de 80 metros cuadrados mínimos. Estas superficies son propias, incluidos muros de la tipología. Ustedes saben que el muro, dependiendo del espesor del muro, que ocupa casi un 20%, 15% de la superficie total de una vivienda. Entonces, si decimos que hay un valor para lo mínimo, ¿cuál es el valor para lo máximo? ¿Qué es lo que nos determina cuán grande tiene que ser una casa? Bueno, es bastante obvio, ¿no? Cuán grande tiene que ser una casa tiene que ver con los recursos. Es decir, cuánta plata o cuántos recursos yo puedo destinar a la construcción de una determinada vivienda. Según los costos de la construcción de la ciudad de Córdoba, este es muy nuevo del último mes, un metro cuadrado, o sea, imagínense ustedes están parados en un metro cuadrado, están parados sobre 34.439,25 pesos. Fíjense que si este es el valor por metro cuadrado, ¿cuánto influye en la toma de decisión del tamaño que tienen que tener las viviendas? Entonces, ¿eso qué significa? Ahí aparece otro parámetro, es decir, uno tiene que entender cuál es el nivel socioeconómico al cual va dirigida nuestra vivienda. Es decir, si nosotros tenemos un rango de posibilidades o un espectro, no es lindo hablar de mercado, pero un espectro de posibles adquirentes de nuestra vivienda, eso nos va a definir el tamaño de las viviendas que vamos a construir. ¿Cómo se sabe eso? Bueno, a ver, la vivienda agrupada, en general, la vivienda agrupada y la vivienda colectiva no tiene un usuario específico como tiene una vivienda individual. Uno a una vivienda individual puede considerar, saber el grupo familiar que lo habita, uno puede interactuar con ese grupo familiar y puede descubrir sus necesidades y a partir de eso hacer una reinterpretación arquitectónica de esas variables y diseñar la vivienda que corresponde. En el caso de la vivienda agrupada o de la vivienda colectiva, eso no es posible porque uno por lo general diseña y proyecta las viviendas y hasta que una vez que se construyen y se ponen a la venta no se sabe quién es el usuario que va a estar. Ese usuario, y a su vez esa vivienda puede ser para alquiler, o sea que se puede modificar los usuarios a través del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo que uno debería saber para poder dimensionar una vivienda, cuántos metros cuadrados tiene que tener, es, bueno, en primer caso una pesquisa de los recursos de un determinado mercado. Eso depende de la zona donde uno haga la vivienda, la categoría de la vivienda, la calidad. Bueno, se deben balancear una serie de factores que son muy importantes a la hora de armar un emprendimiento. Cuando la vivienda es la llamada vivienda social, o sea, toda vivienda social por supuesto, pero la que tipológicamente se llama vivienda social, por lo general la que está gestionada por el Estado y digamos, no se rige por los valores de mercado, bueno, son las posibilidades que tiene el Estado para invertir en la vivienda. Por lo general las viviendas que hace el Estado son viviendas mínimas, son viviendas que apenas alcanzan las dimensiones de las medidas mínimas que veíamos recién dadas por las normativas, y por lo general el Estado no tiene recursos suficientes para hacer vivienda. Por ahí, como dice Aravena, ¿por qué la vivienda social tiene que ser el lugar al cual se le destina la menor cantidad de recursos? No es lo mismo los recursos que se destinan, por ejemplo, para un museo, para una ruta o para una infraestructura, como los recursos que se le dan a la vivienda. ¿Cuánto cuesta un puente o las luminarias de un determinado puente? Estoy pensando en el puente de Capitalina. ¿Cuántas viviendas se podrían hacer con esos recursos? Bueno, es una larga discusión. Se asocia las dimensiones de la vivienda social con
vivienda mínima y con poca calidad constructiva, espacial y dimensional. Quizás retomemos esta discusión, pero estaría bueno que se lo planteen en los talleres y lo discutan internamente. Bueno, entonces decíamos que nosotros no tenemos un usuario determinado. Entonces, ¿cómo diseñamos algo que no sabemos para quién es? Bueno, por supuesto hay valores que son tipológicos. Uno compara las viviendas que se vinieron construyendo hasta el momento en un determinado lugar, lo que se llama el mercado, averigua las inmobiliarias, pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, uno se arma un cuadro de situación de cómo debería ser la vivienda para un determinado sector de la ciudad y para quién podría resultar atractiva esa vivienda. La vivienda también es parte de una industria, ¿no? Es un producto, es un mercado que cuesta muchísimo dinero. Hemos visto los 35.000 pesos por metro cuadrado, ¿no? O sea que cada decisión, cada metro cuadrado que hacemos es enorme. La vivienda por lo general es la aspiración de toda la vida de una familia o de una persona. Entonces, el pensar en la vivienda sin un usuario determinado implica un estudio ajustado o una investigación ajustada acerca de ciertos valores que hagan que esa vivienda cumpla con su función. Ahí es discutible cuál es la función básica que tiene que cumplir una vivienda, cuál es el umbral mínimo y cuál es el umbral máximo. Bueno, por lo general el umbral mínimo es que tenga las dimensiones adecuadas para que se pueda desarrollar todos los rituales que tienen que ver con la vida doméstica. Y esos rituales tienen que ver con nuestro cuerpo en acción. Siempre la arquitectura está relacionada a nuestras dimensiones y a lo que podemos hacer con nuestros movimientos, con el aparato con el cual estamos dotados de movilidad, de dimensional, y muchas veces no está incorporado el aparato perceptual, ¿no es cierto? Es decir, las dimensiones de una vivienda tienen una parte que es dimensional y hay otra que es perceptual. En la clase de hoy vamos a trabajar específicamente sobre los aspectos dimensionales. Entonces, cuando nosotros tenemos que dimensionar una vivienda, tenemos que tener en cuenta las dimensiones del cuerpo humano. Pero hay otra variable que es muy importante tener en cuenta. Son los equipamientos necesarios para cumplir las actividades que ocupan lugar. O sea, está el lugar físico que ocupan los muebles, los equipamientos, mesas, sillas, fíjense en este caso, hasta el triciclo, el espacio, pero también los espacios de uso, que son los espacios que nosotros necesitamos para poder sentarnos, para correr una silla, para que las distancias que tiene que haber entre el comedor y la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que ahí hay dimensiones mínimas y máximas, pero están sistematizadas. Yo les recomiendo siempre que estén con una ruleta en la mano. Una ruleta es una cinta métrica, y permanentemente midan dimensiones, mídanse ustedes qué distancia les falta la rodilla, qué distancia, cuál es la altura de una mesada de cocina, cuál es el ancho de una puerta, cuánto mide una mesa, qué distancia necesito para correr una silla y poder entrar para sentarme en una mesa, o sea, la distancia entre una mesa y una pared, si quiero poner una silla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas estas dimensiones que encontramos ilustradas en este gráfico son moneda corriente, o sea, es operativamente lo que hacemos siempre cuando estamos proyectando. Estamos dimensionando para dar estos espacios mínimos y máximos que necesita la gente para cumplir con sus actividades cotidianas. Estas variables, estas dimensiones han sido sistematizadas. Quizás el paradigma de eso sea Neufeld, a partir de la Bauhaus, ¿no es cierto?, un arquitecto alemán que dimensionó y tomó medidas se dice, de todas las cosas, ¿no? Es decir, las distancias entre las personas, en este caso seguimos con el tema del comedor, ¿no es cierto? Fíjense la altura de una barra, la altura de una banqueta, bueno, y es una herramienta de
de consulta cotidiana e insustituible. Quizás cuando tenemos que diseñar una casa es más sencillo porque tenemos a nuestro alrededor los equipamientos que recomiendo que permanentemente lo estén considerando, ¿no? Qué sé yo, la distancia entre un inodoro y bidet, a qué altura va un toallero. Bueno, porque cuando hacemos una vivienda, esos pequeños detalles hacen a la eficiencia y al uso de todos los días. En ese sentido, Javier Fonseca, que es un profesor de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, escribió un libro muy interesante que de alguna manera reflexiona sobre modos de habitar mucho más latinos, mucho más de nuestra cultura que quizás el Neufeld, inclusive hasta las cuestiones dimensionales, ¿no? Tiene dimensiones que se adecuan más a las proporciones corporales que tenemos como latinoamericanos, ¿no? Este libro en la primera etapa se lo dimos como material de consulta. Permanentemente lo tienen que ir consultando tanto este como el Neufeld, el libro anterior que les mostramos, porque es una herramienta de consulta permanente en el estudio. Javier Fonseca en este libro, así como Neufeld, hace una serie de esquemas probables de usos de distintos espacios y los dimensiona, toma las medidas, cuánto mide el sillón, cuánto es el espacio de uso, cuánto es lo que necesito y demás. Y yo pensé cuando estaba trabajando sobre este teórico y sobre otros teóricos, digo, acá yo me planteé una hipótesis y yo digo, si el hombre tiene unas medidas físicas, proporciones que son más o menos parecidas para todos, nos comportamos de la misma manera, los equipamientos en las distintas casas son más o menos parecidos y las disposiciones, los comportamientos que tienen que ver con la organización de estos espacios, deberían existir alguna serie de dimensiones sistematizadas que ayudaran a organizar estas tipologías. En algún momento me tocó hacer un trabajo de posgrado alrededor de la vivienda individual y el tema dimensional fue muy importante cuando tuve la idea de trabajar sobre sistemas constructivos prefabricados, o sea, racionalizados. ¿Qué significa? No es la vivienda que se hace particular, sino que es la vivienda que se hace genérica, ¿no? Es un objeto industrial. En este punto me gustaría hacer una especie de digresión. Son Fujimoto es un arquitecto japonés que planteó como dos antípodas en la concepción de la vivienda. Dijo, una vivienda puede ser como un nido y una vivienda puede ser como una cueva. La vivienda es como un nido cuando la forma es absolutamente funcional, es decir, un nido es para alojar un huevo y para que el pájaro lo empolle, le pájara, lo empolle. En cambio, una cueva es un espacio con oquedades, con relieves, con profundidades, donde cada una de las personas puede ocuparlo y colonizarlo como quiera. ¿Qué significa? Una oquedad en la pared podría ser eventualmente un lugar para guardar, podría ser una cama, podría ser un altar, podría ser muchas de las cosas que han sido originalmente las cuevas para nuestros ancestros. Digamos que entender a la arquitectura como nido es quizás el paradigma de la modernidad, ¿no? Del movimiento moderno, cuando decía la forma sigue a la función, ¿sí? O sea, que la arquitectura y la casa es como un guante que de alguna manera se adapta a las necesidades funcionales de uso de una familia. Souho Fujimoto piensa que con los cambios de la contemporaneidad y la modernidad, una casa debería ser más como una cueva, más que como un espacio configurable, como un espacio que cada una de las personas en su habitabilidad le propone distintas alternativas. Haciendo esta salvedad y esta digresión,
El razonamiento que vamos a seguir ahora lo vamos a ir haciendo a partir de la idea de los espacios funcionales, donde la forma, de alguna manera, o la dimensión, sigue a la función. Hecho esto, luego podemos trabajar sobre otras categorías espaciales, pero nos interesaba en esta clase que ustedes tuvieran una clara conciencia de algunos aspectos dimensionales básicos que debe conocer un estudiante inicial de la carrera, como para incorporar dentro de su aparato perceptual y proyectual una serie de dimensiones que son aquellas que nos van a ayudar a entender la lógica básica de un determinado proyecto. Bueno, en ese punto, si hacemos una observación del fenómeno, tal cual como lo propone Javier Fonseca en su libro, vamos observando que cada uno de estos módulos de vivienda de estar tienen una proporción más o menos cuadrada, múltiplos y submúltiplos de un cuadrado, en estos casos de una dimensión de 380 por 395, ¿no? Fíjense, ustedes ven la dimensión de este lado es 380 y este caso es 395. Acá aparece 4 y 7, o sea, un módulo y medio, un módulo y 3/4, un módulo y medio del módulo inicial. Analizando, se me ocurrió en aquel momento, en aquel trabajo de investigación, que uno podría incorporar una suerte de malla o contenedor como para entender determinadas lógicas cuando uno trabaja la vivienda agrupada o colectiva, donde no tenemos un usuario predeterminado y donde tenemos tecnologías que requieren una cierta sistematicidad geométrica y dimensional. ¿Qué significa? Tener números precisos y controlados para tener, como siempre la industria así lo demanda, procesos que puedan llegar a ser repetidos, industrializables, intercambiables. Es decir, la modulación geométrica es una condición de los por lo menos hasta este momento, de los sistemas de construcción prefabricados. Podemos hacer un capítulo aparte si ya las viviendas son con plotters y demás, cosas de ultimísima generación, quizás en el futuro no tan lejano simplemente sean órdenes a una computadora, como ya está sucediendo, como contornos de control numérico, alfanumérico y demás, y impresoras 3D para imprimir. Pero mientras tanto, los sistemas constructivos tradicionales o racionalizados o prefabricados que hoy existen en el mercado tienen sus dimensiones, o sea, deberían estar sistematizados en su dimensión. En ese caso, bueno, a mí se me ocurrió, lo digo en primer plano porque quizás esto yo lo dejo para que lo discutan en sus talleres. Es una idea, no es una receta. Cada uno de ustedes podrá encontrar una receta, puede servirle como una guía, está bueno que lo discutan en los talleres. Pero a mí se me ocurrió que a partir de las dimensiones que yo veía en el libro de Fonseca, había como una suerte de trama subyacente a esos esquemas, digamos, a esas organizaciones funcionales de los estares. Fíjense que hay como determinadas dimensiones que empiezan a repetirse. Es casi como una estadística, ¿no? Cuando uno empieza a estudiar y a investigar determinadas dimensiones, fíjense los números de los que estamos hablando, fíjense cuando los superponemos a la trama dimensional. El caso, bueno, recién vimos primero un estar, después un comedor y ahora dormitorio, ¿no? Cómo esa trama dimensional empieza a albergar y a dimensionar y a organizar los procesos, la tarea de dimensionado geométrico y precisamente y numérico de los espacios que constituyen la vivienda. Estaba buscando, haciendo promedios, sacando números de todos los números esos que veía por ahí, haciendo algunos promedios, y encontré
que el módulo cuadrado entre 3 y 4 metros es un módulo, una suerte de módulo universal que articula las viviendas desde las viviendas más pequeñas, quizás las viviendas más chicas, el módulo sea el de 3x3, y una vivienda de mayor categoría sea de 4x4 dentro de los estándares de clase media de la vivienda agrupada para lugares donde, como el nuestro, aquí en Barrio Juniors. Entonces, después me puse a pensar, claro, pero en la historia de la arquitectura también siempre se estudió al hombre. El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Vitruvio, seguramente lo han oído nombrar, es el primer teórico de la arquitectura, el primer que se encuentra en algún tipo de registro donde alguien empezó a hablar de hacer teoría de la arquitectura. Digamos, tomó una serie de dimensiones y proporciones que tenían que ver con el cuerpo humano, que fueron inmortalizados por Leonardo da Vinci con este famoso dibujo del hombre de Vitruvio, que es este hombre que en acción está incluido entre un cuadrado y un círculo. Este tipo de mirada, digamos, de orden que también se tomaba de los cánones griegos, el tema de la proporción áurea, de las separaciones entre columnas, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la arquitectura clásica, la arquitectura histórica de raíz grecorromana, es tomado en la modernidad por Le Corbusier. Le Corbusier, en su libro El Modulor de 1948, hace interesantes reflexiones haciendo una crítica al sistema métrico decimal. Decía que el metro, el decímetro y el centímetro en sí mismo eran como abstractos, ¿no? Uno no los relacionaba con visiones más relacionadas con la antropometría, ¿no? Con el cuerpo humano. Entonces él decía que era mucho más directo para referenciarse a las dimensiones, de hablar de brazos, pies, pulgadas, ¿no es cierto? Bueno, una pulgada tiene 2,5 centímetros, un pie tiene 30 centímetros, porque uno lo ve en su propio cuerpo y ya tiene una referencia dimensional. En cambio, el metro era como absolutamente abstracto. Y hace un sistema dimensional donde aúna la idea greco-romana de las proporciones áureas, de la ley de Fibonacci y demás, que eran como investigaciones numéricas del clasicismo europeo. Digamos, cuando hablo del clasicismo, Grecia, Roma, Italia, digamos, que tiene que ver con una mirada que hablaba de la antropometría y generaba, este es el famoso gráfico del modulor, donde todas estas dimensiones están dadas por la altura del cuerpo humano, con el brazo levantado. Bueno, era un alemán gigante, ¿no? O un ario, por las dimensiones que tenía este señor, y a su vez la dimensión que la mitad estaba en el ombligo de ese hombre. A partir de esa dimensión y de esa proporción se hace una serie de múltiplos y submúltiplos que tienen que ver con las leyes de Fibonacci y la proporción áurea, que no es el hecho ahora desarrollar. Esto lo podrán desarrollar en la materia de historia o hacer un trabajo de investigación muy complejo. En definitiva, no se utilizó, obviamente, sino Le Corbusier en alguna de sus obras lo utiliza, pero realmente es un trabajo de investigación que trata de aunar esos dos universos de los que hablábamos, que es lo dimensional preciso con aquella cosa perceptual. La proporción áurea le dicen que es la divina proporción, es decir, las cosas que estén proporcionadas de una determinada forma son bellas. Esas eran las ideas de los griegos, ¿no es cierto? La belleza asociada a la geometría y a la filosofía, ¿no es cierto? El platonismo, ¿no? Cuando Platón hablaba de los ideales platónicos siempre estaban relacionados a determinados parámetros estéticos y proporcionales. Dicho sea de paso, han durado unos cuantos siglos, ¿no? Porque quizás los ideales platónicos, donde las proporciones y demás están asociadas a la juventud y la belleza, a determinados cánones que se pierden con la vejez, hacen que la eterna juventud haya sido el parámetro de belleza desde los griegos hasta nuestros días, ¿no? Quizás ahora puesto en cuestión, pero es indudable que aquella idea de que determinadas proporciones son
las que contienen la belleza es un valor cultural y no es un valor cierto, ¿no? ¿Cuán cierto puede ser un valor cultural? Bueno, lindo para pensarlo y discutir. Bueno, en el módulo Le Corbusier entonces toma una serie de valores dimensionales. En algún momento Le Corbusier diseña en los últimos años de su vida, o sea, en realidad le encargan en la costa azul, muy cerca de Mónaco, que diseñara un conjunto de viviendas, de cabañas, digamos, de fin de semana. Era un lugar donde él siempre iba a vacacionar. De hecho, él muere ahogado en esas costas. Y bueno, a su vez tiene un accidente, muy aventurero, tuvo un encuentro con un tiburón que le muerde una pierna y una célebre foto donde se ve la mordedura de la pierna. Y en este caso Le Corbusier les dice a los propietarios del lote, le dice, bueno, vamos a hacer las cabañas, yo no te voy a cobrar nada, solamente un espacio para que yo me haga un pequeño refugio de fin de semana. Bueno, finalmente las cabañas que le encargaron no se hicieron, pero sí se hizo el cabanón, que se llama, de Le Corbusier, que dice que él una vez describió diciendo: tengo un castillo de la Costa Azul que tiene 3,66 metros por 3,66 metros. Le Corbusier, qué pa. A mí me puse a pensar, opa, pero ¿cómo se relacionaba esto con aquella cosa de ese módulo que estábamos buscando entre 3 y 4 metros, ¿no? Que lo superpusimos a las imágenes de estos espacios, estas relaciones entre espacio y equipo. Este es el cabanón. El cabanón es una pequeña construcción de playa hecha con troncos, pero está en Roquebrune, Cap Martin, que está muy cerca de la iglesia de Mónaco, que es muy interesante observarlo, que es esta caja donde en la imagen de la izquierda Le Corbusier se está asomando, pero está absolutamente estudiado a través del modulor cómo son las dimensiones mínimas y cómo debe estar ocupado un espacio mínimo que sirva para habitar una persona. Y mágicamente mide 3,66 por 3,66. Es como la superposición en layers en un mismo espacio de las distintas funciones, que lo logra a través de una arquitectura que se repliega sobre las paredes. Fíjense los espacios de guardado. Hay una maqueta de estudios. Fíjense los espacios interiores, cómo ese pequeño lugar contiene todo lo necesario para la vida. 360 por 360 por 220, que era la altura que Le Corbusier consideraba que debían tener mínimas la arquitectura. Fíjense, por ejemplo, cómo en el mueble de la derecha, lo que es una superficie de apoyo que podría ser un lugar para dormir, abajo tiene lugares de guardado, cajones, placares, mesas, lugares para sentarse que pueden ser otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Esta es una reproducción que se hizo el cabanón. El anterior existe todavía, está en Francia, en Roquebrune, y esto es una reproducción que se hizo para una exposición en Milán, donde se reprodujo toda. En este caso le sacaron una pared para uno ver cómo era el diseño que había pensado Le Corbusier para esa superficie mínima habitable. Le Corbusier había, de acuerdo a su planteo, distribuido muy proporcionalmente, con cuadrados de proporción áurea, las distintas dimensiones y los distintos espacios habitables. Y aquí entonces él producía este es el espacio de acceso, es como un pequeño hall, y armaba este cuadrado de 13,66 por 3,66, donde iba distribuyendo los distintos espacios de uso contra las paredes y dejaba circulaciones en el medio. Consejo aquí: siempre las paredes son muy importantes para la relación con el equipamiento, porque es la pared donde vamos a poder apoyar los muebles. La mayoría de los muebles se apoyan en paredes, excepto las mesas y las sillas. Para viviendas de pequeño, o sea, de tamaño razonable para el grupo social que nosotros estamos trabajando, siempre el muro es el lugar donde
yo le iba a decir se apoya, digamos la palabra se aloja el mueble, porque el mismo muro se puede ensanchar y transformarse en un espacio habitable. Fíjense, en un espacio de guardado. Fíjense en este caso cómo todo el mobiliario se repliega hacia las esquinas, es una especie de Victorinox, ¿no? De estos cortaplumas que abren y se despliegan y van generando placas de uso que van configurando los distintos lugares precisamente que satisfacen las necesidades funcionales, en este caso de una persona que era el Le Corbusier, que iba a nadar y a pescar a la costa sur. Bueno, entonces, siguiendo con la hipótesis, se me ocurrió meterlo en mi trama modular y ver que el cabanón ocupaba uno de estos cuadrados de entre 3 y 4 metros que habíamos considerado en un principio cuando estudiábamos las dimensiones estándar que había recolectado en este caso Javier Fonseca en su libro Las medidas de una casa. Ahí lo tenemos, la pequeña vivienda, cuando ese módulo de 360 empieza a tener una escala mayor en el espacio general, ¿no? Aquí hay otra casa que ustedes conocen y que han estudiado, que es la casa Curuchet. La casa Curuchet, muy interesante porque es muy... gracias a estar construida de acuerdo a los paradigmas del movimiento moderno, tiene una estructura independiente que le permite generar plantas absolutamente diferentes. Si uno analiza las distintas plantas, esta es la planta baja, la planta del primer piso, segunda y planta del tercer piso, que lo único que tiene continuidad son estas líneas, estas columnas, ¿no? Este intercolumnio que va apareciendo, es lo único que tiene continuidad. El resto se mueven con total naturalidad. ¿Por qué? Porque al tener una estructura independiente, los muros interiores no son muros de carga, sino que son muros de cierre. Pueden estar como no estar. Es una mesa que tiene bandejas. Esta casa, ahí vemos cómo se construye a partir del movimiento que tienen las distintas plantas, a partir de esta estructura modular. Y a mí les pregunté a todos nuestros jefes, mandé esa pregunta, no me acordaba cuánto medía el módulo de la casa Curuchet. Entonces me puse y digo, bueno, ¿quién me puede decir eso? Bueno, mi amigo Dani Keynes, que es el seudónimo de Daniel Merro, un arquitecto argentino que vive en España y que escribió un libro que es de lectura obligatoria para todos los dos libros que son realmente magníficos. Uno es La casa sobre el arroyo, que habla de la casa sobre el arroyo precisamente, de Amancio Williams, y el otro libro es El autor y el intérprete, que es el primer libro que escribe, que es su tesis de grado, que es un estudio exhaustivo de la casa Curuchet, precisamente construida también por Amancio Williams en la ciudad de La Plata. Y bueno, no me acordaba cuánto medían a eje esos módulos, entonces le escribí un mensajito: Daniel, ¿te acordás? No podemos encontrar en internet la casa Curuchet. Bueno, y ahí me conté. La modulación se construyó en la zona regular de la casa de 3,95 de ancho y 3,975 de profundidad. Le Corbusier lo había previsto de 4 por ancho y 4 en profundidad. Bueno, muchas gracias, Daniel, le dio abrazo a la distancia. Yo borré lo que decía abajo, que me decía, che, pero eso está en mi libro, ¿por qué no lo leen? No, le expliqué. Estábamos en ese momento en una reunión de cateamiento y no es la fiaca de querer tenerlo todo permanentemente por internet. Bueno, la cuestión es que, miren, 395 por 3,975. Ese es el módulo que organiza la casa Curuchet. Entonces ustedes dirán, pero los locales no ocupan exactamente esa dimensión. No, pero si ustedes ven, siempre es como una base geométrica, como un urdimbre. No sé si alguno de ustedes sabe telar, pero hay una urdimbre básica que organiza el tejido. Bueno, es casi como el píxel, ¿no?
es como el píxel básico que ayuda a organizar. Inclusive uno tiene las dimensiones, digamos, en la cabeza a partir de la presencia de este módulo al cual uno le conoce sus dimensiones. Bueno, ahí le superponemos el módulo del que veníamos trabajando. Ahí tenemos el cabanón y acá nos aparece la casa curuche. Hay relaciones dimensionales y proporciones que van cambiando de escala para satisfacer las distintas categorías de casa, pero de alguna manera siempre, o por lo menos dentro de esta investigación que yo les estoy exponiendo, se refieren a una urdimbre modular de unas determinadas dimensiones. ¿Se acuerdan que en la primera etapa analizamos estas 4 casas, ¿no? La casa Fanego, la casa Brisco, la casa de Jalisco de Alfonso Farias y la casa de ladrillo de Ventura Vives. Y yo en el momento en que se me ocurrió pegar estas casas, si ustedes se fijan, el parámetro de altura está proporcionado, es decir, se me ocurrió ponerlas a escala. Yo por lo general escalo las cosas teniendo en cuenta que una cama aproximadamente mide 2 metros, ¿no? Entonces a partir de eso escalé las viviendas. Le puse el cuadriculado del cual estamos hablando, la urdimbre, y mágicamente se empezaron a ordenar las casas de acuerdo a determinados parámetros dimensionales que oscilaban entre 3 o 4 metros. Por supuesto que uno debería después ajustar en cada una de las casas, pero sabemos, fíjense, acá hay 1, 2, 3 módulos y medio módulo, un módulo, medio módulo. Entonces es un auxilio que nos ayuda a dimensionar y nos ayuda a ordenar el pensamiento en relación a la geometría. Aquí van apareciendo comparativamente, acá, bueno, la casa Fanego, etcétera, 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 etcétera. Bueno, la semana pasada recuerdan que mostramos este ejemplo en la Azalea Housing acá en Villa Allende, un hermoso ejemplo de vivienda que rodea un pequeño patio. Esta es la planta alta, no sé si recuerdan cómo era. La planta baja era así, una especie de pequeño ángulo que dividía la planta baja en 2 zonas y se abre un patio. La planta alta, la escalera, 2 cuartos, 2 dormitorios y el patio en el medio. Bueno, le pusimos aquí arriba, se ve la geometría y apareció el módulo como el organizador de toda esta planta geométrica. Y acá vemos las proporciones, ¿no? Fíjense, la planta baja de este conjuntito de vivienda es como 4 cabanones, un cabanón puesto 3 veces y un cabanón vacío que es el patio. En un espacio, una grilla modular entre 3 y 4 metros. Vamos a revisar ahora una serie de ejemplos que, si bien los vamos a siempre relacionar con el tema que estamos hablando de esta urdimbre dimensional, en estos casos vamos a ver ejemplos que nos parecieron interesantes de cómo con vivienda agrupada se hace ciudad. Eso que decíamos, casas conjuntas en la ciudad. Bueno, estos ejemplos de alguna manera hablan de esa lógica. En este caso, un lote triangular muy complejo en Ciudad de México, donde se ordenan una serie de viviendas con patios. Fíjense cómo tiran la construcción hacia el borde, obviamente porque hay ventilación posible hacia todos lados, y generan patios en el medio que con distintas dimensiones van generando ese espacio privado al aire libre tan caro a nuestra cultura, ¿no? La cultura, en este caso mexicana, somos muy parecidos. La idea de tener un pequeño patio propio. En otras culturas, las culturas nórdicas, hay como una mayor aceptación cultural a los espacios comunitarios, hay mayor respeto también y mantenimiento en los espacios comunes. Quizás nosotros, con nuestra cultura, somos más del patio cerrado. Lo podríamos rastrear desde la vivienda colonial, donde siempre la vivienda, digamos,
latina se abre hacia patios interiores y la vivienda anglosajona es como una casa, el típico chalet en el verde, el aire aparece alrededor, ¿no? Bueno, esta planta, si le colocamos nosotros nuestra timbre geométrica, es impresionante cómo vamos observando cómo todo el proyecto se subordina a determinadas leyes dimensionales. Aquí están las distintas tipologías. Hay tipologías más pequeñas, un ambiente o un dormitorio. Bueno, ¿cómo se empiezan a ir articulando las distintas tipologías? Muchas veces hablar de tipologías es difícil porque cada cultura genera sus distintas lógicas constructivas, ¿no? Está bueno investigarlas, pero siempre poniéndolos en situación a un determinado lugar geográfico. Ustedes, cuando vean la bibliografía, transponen las ideas que sean digamos, pertinentes, pero siempre adaptadas a nuestros propios usos y costumbres. Fíjense cómo todas estas viviendas obedecen a un patrón dimensional que de alguna manera nos replica aquel especie de ADN que aparece en casi toda la vivienda agrupada de determinada categoría y que va armando en sus distintas configuraciones distintos modos de apropiarse del territorio, pero siempre incluyendo una determinada espacialidad. Entiendo que bidimensional, ¿sí? Estamos hablando de metros cuadrados, es la pisada. Ya veremos la dimensión en altura. No es lo mismo una habitación que mida 350 por 350 pero mida 240 de alto de que mida 6 de alto, ¿no? O sea, hay una cuestión espacial que formará parte de otra charla. Ahora estamos hablando específicamente de la huella, el ADN geométrico bidimensional de la vivienda. Entonces, ustedes verán que esa trama básica generó esta volumetría, donde fíjense, es un proyecto que se maciza hacia la calle, generando un borde bien limitado, como las casas del entorno. Fíjense que todas las casas del entorno están construidas sobre la línea de edificación. Miren, es un barrio bastante parecido a nivel de escala y proporción como barrio Juniors. Inclusive es un barrio bajo en este caso, y allá hay un barrio más alto. Esto podría ser General Paz y acá Juniors. Bueno, una adecuada escala de este conjunto de viviendas de 3 plantas, que tiene esta calidad espacial. Por eso yo les decía, y ahora vamos a ver cómo esa geometría en planta luego en los alzados va teniendo otras proporciones. Fíjense lo que es la espacialidad interior, bueno, las diferencias de techos, etcétera, las entradas de luz y demás, que bueno, eso forma parte de el proceso de proyecto de la vivienda. Aquí hay otro ejemplo que es muy interesante, quizás una escala más parecida a la que están trabajando ustedes. Son 2 pequeñas casitas, que son casas con 3 patios, ¿no? Si ustedes se fijan, es muy interesante el planteo. Hay como una grilla modular donde está el automóvil. Uno ingresa, hay una zona de estar que abre generosamente a un patio interior. Esto es muy interesante cuando tenemos lotes estrechos y profundos. La idea de perforar con patios permite tener estas calidades espaciales. Ya lo vimos en la vivienda, ustedes la desarrollaron muy bien, la vivienda anterior, donde el patio era el protagonista. Entonces fíjense ustedes cómo la vivienda se va desarrollando, todos sus espacios funcionales, una zona nocturna al fondo, la cocina y el garaje adelante, y el corazón de la vivienda, las zonas de estar abriendo el patio, y el patio que forma parte del mismo esquema tipológico, ¿no? Bueno, le colocamos la malla, esa que venimos trabajando, y estamos viendo que un módulo y medio, etcétera, 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 es una forma de ir organizando geométricamente la arquitectura. Los cortes y el espacio ese que hablábamos, donde este estar que estaba en el medio se abre a un patio con generosas puertas-ventanas
y arma un vacío que integra la actividad cubierta con la actividad descubierta en un solo espacio. Por supuesto, es muy interesante observar la utilización de los materiales, los colores, bueno, en el desarrollo proyectual, la incorporación de todos estos elementos que van connotando y van definiendo el espacio dependiendo de las intenciones que tenga en cada caso. Este es otro ejemplo, un conjunto de viviendas de Mario Correa en Rosario, en Palme Graneros, donde una manzana rectangular, la estrategia proyectual es colocar esta especie de planta baja en forma de S. Son viviendas en 3 pisos, donde hay una planta baja y luego estos pequeños cubos que aparecen por encima de la planta general. Fíjense ustedes que para los ingresos vehiculares se generan estos pasos que interpenetran a la manzana. Es un partido muy interesante y si le colocamos nuestra malla veremos que está subordinada también a un parámetro dimensional. Y esto es lo que yo les decía, cómo la geometría y el orden geométrico ayudan y organizan los aspectos tecnológicos. En este caso, ese orden geométrico dimensional también tiene que ver con el orden estructural, es decir, estas columnas de encadenado, en este caso, están organizadas de acuerdo a la malla más o menos cuadrada que tiene el conjunto del dimensionado general. En el caso que estos fueran sistemas prefabricados, bueno, acá yo tengo que ir modulando las distintas placas que van configurando las distintas envolventes de acuerdo a una modulación geométrica que yo tengo que ir controlando desde el principio del diseño. Fíjense que las plantas, los cortes, todo aparece dimensionado y pautado por esta geometría de la que hablábamos. Bueno, aquí está el proyecto y la idea de proyecto de Mario Correa. Bueno, finalmente vamos a mostrar un ejemplo de el estudio brasilero de Márcio Kogan y Susan Glogowski. Wow. El estudio MK27 es un conjunto de viviendas muy interesante que construyen en Madrid. Es otra categoría, quizás esto es de alta gama, podría decirlo, pero tiene un concepto tipológico y de configuración muy interesante, muy criterioso y muy mínimo. Si ustedes ven, el conjunto se construye en una serie de piezas y placas que generan una urdimbre, o sea, un tejido donde tiene tanto valor la masa, el lleno, como el vacío del patio. Y hay un juego de muros donde en la volumetría general resultante es tan importante el muro ciego del patio como la caja que alberga. Es un conjunto bastante cerrado al exterior, muy en la tradición española. La arquitectura de los pueblos españoles es una arquitectura blanca de muros encalados y cerrados. En este caso se reproduce a partir de esta operación que en definitiva, si ustedes lo ven aquí en estos cuadrados que están resaltados, son las viviendas más el patio, ¿no? La mitad más o menos está ocupada por la vivienda y la otra mitad por el patio. Fíjense que en algún caso hasta tienen pequeñas piletas, hay una pileta general, pero lo que se va articulando y lo que van armando como volumetría, o sea, como configuración del tejido, es la vivienda más el patio. Vamos a volver a la imagen anterior para que se vea que es muy interesante como punto de partida. O sea que el espacio vacío, el patio, no es algo que queda, sino que es algo indisoluble a la idea de la vivienda. Y ya vamos a ver por qué. Pero de todas maneras, siguiendo con nuestro juego, podríamos colocar nuestra trama. Nos hemos dado cuenta de que en este caso se utiliza una trama de mayores dimensiones precisamente por la escala y la categoría de la vivienda. Siempre, por eso decíamos, hay dimensiones para lo mínimo, pero no para lo máximo. La idea de las viviendas son, bueno, esta es una vivienda de una sola planta, pero fíjense, es como una caja que tiene la mitad llena, la mitad vacía, y todo este frente puede ser de abrir.
Fíjense cuando hablamos de modulación, ¿no? Cómo todos estos frentes tienen que estar modulados para que todos tengan una dimensión adecuada para las distintas tipologías. Acá tengo una tipología de un nivel y medio que genera una terraza y una de 2 niveles con 2 patios, pero están de alguna manera circunscritos por una piel que los transforma en un volumen constante, completo. Aquí hay una, vamos a ir viendo las distintas tipologías. Observen ustedes, un patio, se ingresa por el patio, todo esto es esa piel, digamos, transparente, digamos, practicable, que se puede abrir y cerrar, y todas las habitaciones se abren generosamente ese patio. Tengo una cocina con un espacio de diario, digamos, el lugar de diario, un estar comedor, se ingresa por acá a la vivienda, fíjense, en una caja que se ingresa por acá, tenemos un estar comedor, y tenemos acá el dormitorio principal. Esta es una configuración muy común en los países europeos, inclusive en Estados Unidos, donde hay una división de la llamada de los dormitorios en 2 niveles. Fíjense, en este caso hay un dormitorio completo en la planta baja, y a partir de esta escalera se sube a la planta alta. Tenemos un estar íntimo que se relaciona con un solarium, con un patio. Fíjense que acá están tomando sol. Un estar íntimo arriba y un dormitorio en suite, un baño y vestidor, etc. Acá hay otra tipología, este es de un dormitorio nada más. Fíjense que se mantiene la misma configuración, esta placa con espacios de guardado, el plano de iluminación y ventilación modulado que se abre en patio. Aquí hay otra tipología donde con el mismo concepto está la escalera, se sube a la planta alta, hay un dormitorio de 2 camas para chicos, también con un solarium y una terraza, la que veíamos que en planta baja es continua con el bloque superior. Bueno, aquí hay otras distintas para un conjunto de viviendas que tiene esa particularidad, pero todos con un orden geométrico y dimensional que la organiza. Bueno, el conjunto actualmente está construido. Acá hay una mezcla de imágenes digitales con imágenes de la construcción. Está en Madrid. Bueno, hay distintos ejemplos. Nosotros vamos a seguir mostrando ejemplos, pero lo importante es que ustedes vayan sacando conclusiones. Lo que hemos hablado hoy no es un tema, no es una receta, es una observación y una herramienta que ayuda a pensar, que nos ayuda a proyectar. Es una investigación, es la verificación de una determinada hipótesis, nada más. Ustedes, en cada uno de los procesos de proyecto que ustedes van a desarrollar, van a encontrar dinámicas propias. Y cada una de las experiencias que nosotros les vamos exhibiendo son como insumo, pero ustedes, desde su propio pensamiento, su propia creatividad y su espíritu crítico, lo filtrarán y producirán los objetos de diseño que estamos iniciando en esta etapa. Bueno, muchas gracias.